Bueno, pues finalmente, como era previsible, el agua no ha llegado, la lluvia no ha llegado a la isla de Lanzarote por esa famosa tormenta subtropical formada en el Golfo de Guinea. En principio, donde sí se ha notado el agua son en las islas occidentales, como estaba previsto, también en la isla de Gran Canaria ha caído algo de agua, pero Fuerteventura y Lanzarote prácticamente siguen igual de seca. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, usted ayer asustando a Lanzarote. Señores, estamos en alerta. Don Pedro, me está fallando, no voy a poner como hombre del tiempo. Perdón, yo no fallé, yo leí textualmente lo que nos mandó la EMET, ¿no? La Agencia Estatal de Meteorología. Don Pedro, siempre quitándose los muertos de encima. Y Emergencias Lanzarote también nos mandó que las islas, que todas las Islas Canarias estaban en alerta, por tanto lo leí. Vio como yo le decía, don Pedro, aquí el mapa Jorge, lo estoy mirando. Jorge, tenías razón, venga. Don Valentín Ollane, buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad es que no era fácil acertar porque esa tormenta puede variar. De hecho, ha variado, los alisios la ha empujado más hacia las islas occidentales y prácticamente en Gran Canaria, que es donde estaba en principio el centro de la tormenta, pues tampoco ha sido así, ¿no? Y suele pasar además, Jorge, siempre pasa que las alertas en toda Canarias pues llegan o son antes en la provincia oriental, por lo menos yo, siempre que lo he vivido las alertas, en Lanzarote siempre o han sido antes o han sido después. Es decir, es probable que ahora la alerta, porque aquí chubascos no ha habido, ha llovido 4 gotas, en Gran Canaria sé. 4 gotas y de calor, porque Sí, había un calor también. En Gran Canaria sé que ha llovido bastante, y después en islas como La Palma también creo que ha caído bastante. La Palma, ahora la vertiente este de La Palma es donde quizá, según estoy leyendo, está lloviendo más ahora mismo en estos momentos. Pero debido a los alisios, que la alerta, debido a los alisios, no sí. debido a la a las nubes de los alisios, no a la tormenta subtropical y tropical que viene de Guinea. Vamos, que no estamos en alerta. Es probable que dentro de un par de días empiece a llover fuerte aquí y no bueno, estamos en alerta hasta las 6 de la tarde. Hasta ahora mismo creo que han quitado la alerta ya en Lanzarote y Fuerteventura. Ajá. Sí, porque en vista de visto que no va a llover, pues para qué van a seguir con la alerta. Esta mañana llovió han acertado en Playa Blanca. en no anular las clases, porque muchas veces antiguamente, cada vez que había una amenaza de tormenta, se cerraban las clases, ¿no? Cuando las probabilidades de que llueva siempre en Lanzarote y Fuerteventura son muy pequeñas, a no ser que esté realmente claro la situación. Que te decía que esta mañana sí llovió en Playa Blanca con cierta importancia, no mucha, pero por lo menos cayó agüita, ¿eh? No lo que cayó antes a media mañana aquí en Arrecife, que fueron 3 gotas. Bueno, pues en definitiva, que va a pasar desapercibida esa tormenta subtropical que venía por la parte sur de Canarias, desde el Guinea de ahí abajo, en Guinea, no sé si era Guinea Ecuatorial, ¿no? Sí, en Guinea Ecuatorial. Bueno, pues finalmente no ha tenido incidencia prácticamente en la isla de Lanzarote. Es verdad que es lamentable, o hay que lamentarlo, porque por lo menos algo de agua hubiera sido beneficioso para el campo, que está realmente seco. Y es que no ha llovido prácticamente nada o muy poco en los últimos años en la isla de Lanzarote. No ha llovido y el tema también del agua de riego está brillando por su deficiencia, ¿eh? Hay bastantes quejas de muchos ayuntamientos, de muchos agricultores y ese tema creo que incluso el alcalde de Aría ha denunciado que va a ir al consorcio a ponerlo sobre la mesa. Ayer mismo lo decía aquí el alcalde de Aría. Y por cierto, una entrevista que mañana saldrá en la segunda parte de Café de Periodista, esa entrevista mensual que hemos acordado con el Cabildo realizar con la presidenta. Ella también al final de la entrevista habla de que se podría tomar acciones contra Canal Gestión. Mañana la pueden ver. Bueno, y la noticia de suceso del día ha sido, don Pedro, la daba en O2 Radio precisamente, en este caso una de sus colaboradoras, Nieves Arrocha. Nieves Arrocha, que trabaja para el Cabildo, adscrita a las áreas del Partido Popular, aunque todos los asesores son de la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, pues es tertuliana de los martes y nos contaba precisamente cómo la despertó en la madrugada de hoy una bengala arrojada o lanzada por los tripulantes de este, creo que es un catamarán, ¿no? Es un catamarán. Que encalló pues en la playa del Salado, muy cerca del pueblo en la madrugada de ayer. Afortunadamente no pasaron desgracias personales, pero sí es verdad que el catamarán prácticamente está inservible, ¿eh? Eran un matrimonio, una pareja polaca de 60 y pico años cada uno, 60 y pocos años cada uno, y la verdad es que es un drama sobre todo económico porque
eran prácticamente las únicas pertenencias, o vivían prácticamente en el catamarán, que no es mala forma de vivir, también es verdad, ¿eh? Bueno, hay que decir, Pedro, ahora estamos viendo imágenes del día que nos han facilitado, en este caso Emerlán, se lo tenemos que agradecer al coordinador, en este caso a Juan Manuel, creo que se llamaba, Pedro Manuel. Nos ha facilitado estas imágenes, que es la última hora de cómo está el barco, cómo ha quedado el barco. Claro, usted ve el barco ahí, en dos, ¿eh? parece que no hay nada, pero está por debajo las quillas, Sí, es totalmente, hay una vía de agua, un boquete importantísimo, que es lo que no permite y no permitió ayer por la noche poder desencallarlo, poder sacarlo, reflotarlo. aparte que era casi no se veía nada, no hay nada, que es lo que yo iba a preguntarle ahora mismo. Queríamos hablar con Nieves Arrocha, que ella también se presentó como concejala del PP, como candidata a la bueno, alcaldía. era la número 3, salieron 2 concejales, pero bueno, está trabajando en el Cabildo también. Por eso, pero bueno, y ella nos comentaba precisamente, y también gente de La Graciosa que hemos llamado, que no es la primera vez que se produce esos problemas en esa baja, se llama la baja del Salado, aunque también se le conoce como las puntas de los corrales. Debe ser la punta de los corrales porque aquellos que conocieron, como Pedro La Graciosa hace años, había unos corralitos que ponían allí en la misma playa del Salado, ¿no? Que es donde guardaban a los animalitos, los grasoceros. La Graciosa ha cambiado mucho, por lo menos desde las primeras veces. Yo tuve la oportunidad de ir muy pequeñito a La Graciosa, y voy a contar una anécdota, porque imagínense cómo era la situación, que la luz corriente la cobraba y la controlaba el guardia. Mi abuelo era el policía de la villa y tenía que ir a La Graciosa a precisamente eso, aparte de mantener un poco la tranquilidad como agente de la ley, pues también tenía esa misión. Y bueno, y te quedabas supongo yo que son las dependencias municipales reformadas actuales, pero aquello antes era prácticamente un cuartullo donde te quedabas en un camastro allí, ¿no? Hombre, a mí, con esto yo esta mañana oía a Nieves, sí, y decía algo que no sé si Pedro lo confirmará, que bueno, que al parecer no les dejaron fondear en el puerto. Y por hay lo dos visto, cosas. Capitanía Marítima no les dejó. Esa es una. Y otra es también el desconocimiento de la zona en la por que... la nacionalidad. Por la nacionalidad, porque eran polacos. Son polacos, sí. Por el tema del COVID. No lo sé por qué, pero sí lo decía. Vamos, yo sé poco de barco, lo más que sé de pesca deportiva, pero lo que sé poco de barco, de atraque, porque nunca he tenido un barco, lo más que he tenido es una sodia. Y en este caso lo que sé es que te tienen que permitir las primeras 24 horas dar... Y ya, pero no digo nada si hay un temporal, si hay temporal, están obligados. Si está lleno el muelle, lo que sí que los mandaron a fondear en La Francesa. Pero a lo mejor puede ser que por tema de COVID sí le hayan recomendado que no... Y quiero decir que aquí los mandan a fondear en la playa, en La Francesa. Aquí el problema no era un problema de mal tiempo ni nada, de desconocimiento de la zona, fundamentalmente. Claro. Entonces, pues ahí se queda... El desconocimiento de la zona... Pero insisto, esa zona es esa baja que estamos viendo ahí es muy peligrosa, porque usted ve la punta del muelle, ¿no? La punta del muelle allí de la Escollera, más que el muelle de la Escollera, en este caso que cubre el muelle. Bueno, pues de ahí todo esto es una baja que parece que hay altura y no hay altura ninguna. Es decir, y estaba la marea no estaba baja del todo. Y era de noche, claro. Era de noche y ahí han caído mucha gente, porque ¿qué es lo que habría que hacer? Poner un vacilar. Balizar un pequeño faro ahí, ¿no? la zona, ¿no? Para evitar que precisamente gente que no conoce el sitio pues puedan, porque en las cartas marinas se suelen dibujar las bajas, pero a veces las que están tan pegadas a los muelles curiosamente no están dibujadas en muchas cartas marinas, ¿no? Bueno, en cualquier caso lo cierto es que esta gente pues finalmente encalló y finalmente... Y no les pasó nada. No les pasó nada, pero han perdido lo que ellos decían, según entendió en el poco inglés que ellos manejaban. Su casa. Perdieron su casa y perdió lo que era su modo de vida, ¿no? Sí, de hecho, lo que decía Nieves esta mañana en O2 Radio, en el Peje Verde, era que bueno, que sobre todo el señor, por ejemplo, que no quería ni salir del barco, claro, estamos hablando de que era su casa, ¿no? Y sobre todo de la gran... actuación que tuvo en general, no solo Emerlán, que fueron los primeros, sino la gente de la Graciosa en ayudarles y apoyarles para... Bueno, estoy enviándole un WhatsApp en directo a Nieves, porque Nieves estaba previsto que entrara por Skype. En realidad me dice que no la encuentra, ella dice que tiene abierto el Skype, lo cual hay una falta de entendimiento
como la política, pero claro, ella no tiene el teléfono para llamarnos a nosotros y no sé si ellos tienen... A mí no me mire, yo no tengo el control, ¿eh? Ya, bueno. Le estamos diciendo, pero ella no sé si nos está escuchando, me están diciendo de realización que intente llamar ella por Skype a nuestro número, pero claro, tampoco sabrá ella cuál es el número nuestro. Bueno, en cualquier caso, pues vamos a pasar a otro tema. Sí, vamos a poner precisamente las declaraciones de Nieves, en este caso que los servicios informativos recogieron a primera hora de la mañana. Momentos de tensión los que se vivían ayer en las inmediaciones de la playa del Salao, en La Graciosa, cuando ya de madrugada un catamarán con 2 turistas polacos, viendo que no había atraques en Caleta de Sebo, se desplazaban hacia la zona del Francés, pero por el camino acabarían encallando en la baja de Los Corrales. La graciosera Nieves Arrocha fue testigo en primera persona de este angustioso momento. Pues yo la verdad estaba en el patio de casa con unos amigos, ya nos íbamos a acostar. Y de repente escuchamos un ruido como si fuese un volador y el patio se iluminó de rojo. Mi marido, que tiene conocimientos marítimos, una bengala pidiendo auxilio, un barco se acaba de encallar. Salimos de casa como estábamos, llegamos a la playa del Salao y efectivamente, hombre, la escena fue un poco dantesca porque escuchábamos cómo el mar golpeaba el barco contra las piedras, cómo nos pedían ayuda, como un hombre de 65 años mantenía un barco para que no se partiera porque era su modo de vida. Afortunadamente no hubieron daños humanos y todo salió bien. Lo que resulta paradójico es precisamente que ninguna embarcación de emergencias auxiliara a los navegantes polacos, poniendo en evidencia la necesidad de una salvamar o guardia civil en el norte de Lanzarote y en La Graciosa. Ayuda de Merlán, primero llegamos los vecinos, por lo que estaban en mi casa y un par de vecinos más, alertados por las luces de las bengalas. Al rato llegó Merlán y desde tierra pudimos salvar lo esencial que eran las vidas, pero ninguna embarcación de rescate se acercó hasta La Graciosa. Es necesario para la isla de La Graciosa una autoridad permanente, que es necesario que el norte de la isla de Lanzarote se encuentre protegido de forma marítima. No tenemos base ni de servicio marítimo ni de guardia civil. El servicio marítimo, la salvamar más cercana es en Arrecife y la guardia civil más cercana marítima es en Corralejo. El catamarán permanecía esta mañana en la baja de Los Corrales, donde el barco ha quedado claramente dañado. Bueno, lo cierto es que se echa de menos, hablamos mucho de la octava isla, políticamente se vende muy bien, Valentín, pero finalmente los servicios que necesita una isla como La Graciosa, que el trasiego marítimo es importantísimo y que vienen muchos barcos de fuera, que desconocen precisamente en este caso los fondos marinos, pues debería de haber una pequeña lancha por lo menos de rescate, ¿no? Rápido, sí. Para algo rápido y después ya... En fin, es verdad que ocurre pocas veces, dirán, pero oye, ahí van... Pero tiene que estar, quiero decir, porque se está jugando bien. Son como los bomberos, dice, los bomberos, aquí cuando dicen, no, pues ¿para qué queremos un parque de bomberos si aquí solo hay 1 o 2 incendios al año? Dice, pero oye, pero hay que detenerlo por si acaso. Sí, no, yo creo que sí, que ahí tienes razón. Hombre, porque hay accidentes también, suele pasar, ¿eh? No, pero los bomberos era cuando yo estoy hablando de la época de Nicolás de Paz, en 1987, que decían, o 90, ¿no? Que decían, ¿para qué van a poner un equipo de bomberos importante si casi no había incendio? Digo. Pero cuando los hay... Y después se incendió el Gran Hotel, precisamente. Después, sí, no, pero es verdad, brilla por su ausencia. Es decir, lo hemos dicho con el tema del CIBE. Somos islas, es decir, el mar es importantísimo, tener control, ayuda y efectivamente, aunque esto se produce cada cierto tiempo, lo lógico es que están vidas en juego. Es igual que lo de cómo es posible que no funcione el CIBE. Pues no funciona, es decir, entonces claro, si no hay nadie que levante un poco la voz y que critique este tipo de cuestiones, pues no se hace nada. Y efectivamente tienes razón, Jorge, cuando dices que la octava isla se lucha porque tenga, digamos, cierta autonomía, pero a efectos prácticos después no sirve para tener en consideración este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, ayer se originó cierto cabreo, en este caso en Arrieta y en general en el municipio de Aría, pero sobre todo en Arrieta, en Punta Mujeres, por las declaraciones que realizaba aquí el alcalde. Es cierto, yo no sé por qué, porque el alcalde fue claro. El alcalde lo que dijo es que solo se había recogido en la ordenanza lo que ya existía. Es verdad que esto lo que viene a significar, don Pedro, es que antes se hacía la vista gorda, y ahora pues no se va a hacer tanto, o por lo menos la policía va a tener una ordenanza ya directa para poder aplicarla. Hombre, se ha recogido una ordenanza de 2 maneras, creo que poníamos el símil, ¿no? Por mucha ordenanza que no haya, tú no puedes conducir un coche
sin carnet de conducir, y el coche tiene que estar dado de alta con su ITV, etcétera, etcétera, por mucho que no lo recoja una ordenanza. Es verdad que antes se permitía, y yo creo que hasta cierta lógica por tradición, que se tiene que permitir, porque un muelle, que no es ni un muelle oficial, sino es una especie de embarcadero, ¿no? El tema del muelle el de Arrieta, o también de Punta Mujeres, ¿no? Que también tiene un pequeño embarcadero allí, se permita la práctica deportiva. No sé, es que no es un muelle en sí, es algo que por tradición, yo recuerdo incluso con mucho cariño campeonatos de pesca precisamente en Arrieta o en La Caleta, y que, hombre, perder esa imagen, por mucho embarcadero que sea, cuando allí a lo mejor embarca una embarcación a la semana, si acaso, porque la tradición de ese tipo de zona es que el muelle salga por el barco salga por el varadero y entre por el varadero, y en el muelle prácticamente no hay actividad. Efectivamente, la mayor parte no hay actividad. Es verdad que cuando la hay puede provocar algún problema de convivencia, en este caso entre los bañistas, los pescadores y los propios usuarios del muelle a nivel de embarcaciones, ¿no? Eso también es verdad. Pero yo creo que lo que hay que aplicar es mi pensamiento. Común. Es el sentido común. Hombre, una tradición ya. No, y otra cosa, hay que ver si efectivamente las ordenanzas están igual que antes, que estaban antes. Eso es lo primero, porque el alcalde dice que lo único que se ha hecho es recoger lo que ya estaba en la ordenanza, poniéndole el marrón al grupo de gobierno anterior, ¿no? Es decir, que ya estaba eso en la ordenanza. No, lo que estaba es lo que han recogido, es la ordenanza a nivel de la comunidad, a ver, en relación con los usos del litoral. Es más restrictiva. Bueno, lo que es que dice que ya existía, pero como antes no tenía recogida, no se aplicaba. La cosa es más cuestionable en este sentido. Esto es verdad que tiene el alcalde razón, que en todos los puertos y en los muellitos de todas las islas está ya prohibido hace tiempo el pescar. Y de hecho en Arrecife también puesto que está prohibido pescar. En Arrecife prácticamente no se puede pescar en ningún lugar del litoral, pero también porque es zona de influencia del puerto. También es del puerto, que no tiene mucha lógica tampoco. Pero bueno, y a mí me parece que... Pero la gente va a pescar. Se está permitiendo ir a pescar, pero igual que se hace la vista gorda. ¿Por qué? Claro, porque que vayan 3, 4 personas a pescar, ¿qué va a pasar? En fin, yo no digo que sea la época de nosotros, que íbamos mucho y en el muelle, recordarán mucho de mi edad, que aquello se llenaba por las tardes, aquello se ¿Qué es lo que dicen ustedes? El sentido común, no te vas a poner a pescar donde la gente se está bañando. Eso es evidente. En época de COVID, que no se podía ir a bañar, la playa grande de Puerto del Carmen estaba llena de pescadores, pero llena, Se vieron imágenes donde había muchísima gente pescando. No se puede, pero hombre, es que la vas a tener quieta allí. No lo sé. No, es sentido común. Intenta regular que donde te estás bañando, pues la gente no esté pescando. Es decir, ese tipo de cuestiones. Yo creo que eso lo tienen en cuenta tanto los pescadores como la gente que va a bañarse. Bueno, igual que en Famara. ¿Sabes los sitios donde la gente se pone a hacer sur o que hay sur, donde te puedes bañar, etcétera, etcétera? Un poco controlar eso, ¿no? Bueno, ayer llamó mucho la atención la noticia que sacaba el Lancelot Digital, Pedro, que tú creo que lo comentaste también, de esa empresa de la pizzería que ha abierto en donde estaba la antigua taberneta, la rústica. Por la cantidad de gente, no sé si pudiste ver ese vídeo, sí, vi las imágenes. La cantidad de gente que había haciendo cola, no sé si podemos verla, esa era para presentar el currículum y la entrevista personal, para ver si podían trabajar, porque estaban pidiendo desde camarero, ayudante de cocina. Sí, eran varios puestos, varios puestos de trabajo. Esta pizzería, por cierto, ya tiene y bastante éxito en Playa Blanca, ahora se ha trasladado también a Arrecife. Este local estuvo de moda en su momento, vamos a ver si tiene suerte y por lo menos la gente que le han dado, que le den puestos de trabajo, pues lo mantiene, aunque la verdad es que es una cosa complicada a día de hoy, Hombre, la fila llegaba casi hasta correo. Esto es una imagen de los datos que recogen después el paro, ¿no? Que los últimos estaban 17.000 parados. 17.000 parados, 19.000 personas en ERTE. Bueno, 19.000 en ERTE no creo que llegue a tanto. No, estarán 10.000 como mucho. 11, 12.000 máximo. Sí, no, pero 17.000 no ha dicho desde el sindicato. Eso decía, 17.000 en el paro es muchísima gente. Entonces, esto es reflejo de lo que está pasando. La gente está, porque en las redes mirando cualquier oferta de empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es... El reflejo, ese es el reflejo. Esto no, era imposible verlo hace escasamente un año, 2 años. Y también las oficinas del paro, Valentín, también hay colas impresionantes. Pero eso, podemos verla. Eso, Jorge, sobre todo por lo que me han dicho, es por la renovación de los ERTE.
Ahí vemos, esto era hoy por la mañana. Es por la renovación de los ERTE, sabes que ahora, bueno, hasta el 31 de enero puedes... ¿Y están atendiendo o con cita previa? Es que... Ese es el famoso SEPE, ¿no? Ese es el SEPE, el Servicio de Empleo Público. Pero yo te puedo decir que hasta hace un mes no daban cita previa. Era todo por internet. Cualquier gestión que hacías. Yo no sé si ahora con la renovación de los ERTE, parece que sí, puedes pedir cita previa y a lo mejor incluso son gente de gestoría que están tramitándolas para sus trabajadores. Pues sabes que los ERTE no lo tramita el propio trabajador, no es como el paro, que te lo tienes que solucionar tú, sino que te lo tramita la propia empresa. Pero yo creo que ahí más bien es mezcla, ¿eh? Yo creo que ahí hay mezcla, sobre todo porque ahí se ve que son muchos trabajadores que están intentando arreglar su situación. Pero personal. fíjate las imágenes diferentes. Antes ibas por las calles de Arrecife y veías en muchos comercios, en muchos sitios, se necesita dependiente. Ahora esas tiendas están cerradas y mira las colas. Se necesita clientes. Últimamente están poniendo ese cartel. Se necesita clientes. Y hablando de cola, don Pedro, porque esto sigue, las colas, sigue la cola. En este caso también colas que hoy se forman, pero se forman todos los días. Estas son imágenes de hoy en Correo. La gente protesta. Sí, las he visto también. Protesta kilométricas también, ¿eh? Kilométricas. Esta creo que da la vuelta a Correo. Hombre, es que por lo visto también hay una dificultad añadida y creo que los sábados no está atendiendo Correo, que también me parece inaudito, ¿no? No sé por qué. Es verdad que las colas con esto de la más necesidad hay, se hace más grande, pero es cierto que me comentaban el cámara que daba casi la vuelta al edificio de Correo. Pues la verdad es que esto tampoco se entiende. Yo no sé si coincide con que hay... Pero estamos volviendo, parece, a los países de Venezuela, Cuba. Yo no sé si coincide con que hay oposiciones ahora de Correo, no sé si tendrá algo que ver. Esto es la gente para acceder a Correo. Esto nos han llamado. Pero quiero decir, ¿para qué? Por la falta de personal, ¿te refieres? Sí, a ver, Correo ha abierto unas oposiciones a nivel nacional. Y entonces yo no sé si tendrá que ver con que la gente va a entregar documentación, porque es que si no se entiende que tanta gente esté en estos momentos. Probablemente lo que dicen no se puede estar. El problema que dicen los que nos han llamado para que fuéramos a sacar las imágenes para ver lo que yo considero que es una vergüenza, porque esperan hasta 2 horas. Y como bien dice Pedro, los sábados no se sabe por qué. Lo quitaron. Yo conozco gente que ha ido el sábado después de ir a no sé si es que hay una reducción de empleados o qué, pero lo cierto es que dice que es una vergüenza lo que está ocurriendo en Correo. No se puede en un país democrático moderno tardar 1 o 2 horas para poner una carta o poner un giro o hacer lo que tengan que hacer las personas. Yo fui hace unos días, tenía que mandar unos aparatos de radio para Las Palmas, vi la cola y me fui sobre la marcha. Y he aprovechado que venía un amigo y se los ha llevado sale más barato comprar un avión, comprar un pasaje de avión e irse a Gran Canaria y venir. Y de hecho se echa un caldo de algo en ese sitio. Bueno, el que pueda, que tampoco está la cosa para... Oiga, los rallies, yo sé que a ustedes no les gustan mucho los coches, don Pedro, por lo que yo veo, no es usted precisamente un hombre que le guste mucho conducir, pero sí es cierto que las competiciones de rally están suspendidas en Lanzarote, pero en cambio en otras islas sí se desarrolla. En Gran Canaria se desarrolló el otro día una prueba deportiva de rally, ¿no? En Gran Canaria hay mucha tradición, en Fuerteventura creo que también están autorizadas, pero hombre, estamos viendo que en Lanzarote casi todas las medidas tomadas por esta mesa de alcaldes, alcaldesa y presidenta del Cabildo han sido bastante más restrictivas que en el resto. Podemos hablar de los rallies, podemos hablar de instalaciones deportivas abiertas, podemos hablar de la cultura también cerrada, podemos hablar de algún tipo de eventos que en Lanzarote pues no se ha celebrado ninguno, en otros lugares también, podemos hablar de mercadillo y así podemos hablar de un sinfín por no hablar de instalaciones institucionales como pueden ser ayuntamientos o cabildos, que siguen con cita previa, algunos, desde mi punto de vista, sin lógica ninguna, cuando los niños están yendo al colegio, los médicos están yendo a los ambulatorios, que también estuvieron restringidos, y las personas están yendo a los supermercados desde el minuto 1. Pero el que lo pueda explicar, que lo explique, porque yo no lo entiendo. Y con los rallies pasa igual, porque, díganme ustedes a mí, ¿qué posibilidad o qué tiene de susceptible o de agravante la participación en un rally donde van 2 personas, que es muy fácil de controlar el contagio de 2 personas que prácticamente van encapullados y que a lo mejor se podría incluso por las distancias que hay entre los rallies, que aquí no hay circuito, sino es en la calle, en la vía pública también se dice que es menos susceptible el contagio de COVID,
¿por qué no se está celebrando? Es que aquí se ha restringido demasiado. Bueno, nosotros hemos hablado con Miguel Ángel Domínguez, que es presidente de la Federación, creo que de la provincia de automovilismo de la provincia de Las Palmas. Esto es lo que nos contaba. Los amantes de los rallies y del automovilismo en general de Lanzarote siguen mostrando su enfado, y es que islas como Gran Canaria, Tenerife o Fuerteventura ya han celebrado distintas pruebas y sin embargo en Lanzarote las restrictivas normas sanitarias contra el COVID-19 ha hecho que no se hayan disputado ninguna. Por lo tanto, reclaman mayor sensibilidad con un sector que mueve mucha economía y que permitan la puesta en marcha de las pruebas con todas las medidas de prevención disponibles. Yo creo que es factible que se celebren pruebas en Lanzarote, tal y como se están celebrando en otras islas. Ya en Gran Canaria se han celebrado cuatro pruebas, en Tenerife se han celebrado 2 y la próxima semana tienen la tercera. Hoy estamos aquí en Fuerteventura, donde se está celebrando la primera prueba del año, el eslalon de la Piconera, y yo creo que es factible que se puedan realizar pruebas de automovilismo siempre y cuando el público colabore, como lo está haciendo hasta ahora, manteniendo esas recomendaciones sanitarias que nos imponen de intentar que no vaya público a las pruebas, intentar darlo por streaming o por televisión de alguna manera, y en caso de que haya público, pues que sea en grupos no más de 10 personas, con lo cual todos contribuiremos a que este deporte se pueda realizar y también contribuiremos con la parte sanitaria, tal y como nos exigen las autoridades, para que las pruebas puedan celebrarse sin ningún tipo de problema. A nadie se le esconde que un motor importante de la economía local son las pruebas deportivas de cualquier índole, y en este caso el automovilismo no iba a ser menos. Y es muy importante porque hay mucha gente que depende del automovilismo, porque tienen empresas dedicadas expresamente a esta actividad, y pues bueno, pues desde ahí viven también pues los hoteles con la gente que hace estancia en las islas, pues las gasolineras, los coches de alquiler, los restaurantes, los supermercados, los que venden neumáticos, en fin, una cantidad ingente de empresas que viven gracias a este deporte. Buena noticia. Bueno, pues vamos a ver si las autoridades de Lanzarote, las autoridades insulares, pues permiten que se puedan celebrar esas pruebas, siempre con las medidas, con los protocolos de seguridad necesarios. Y Valentín, me acabas de comentar que ha salido un comunicado diciendo que los aviones siguen viniendo, pocos, pero siguen viniendo. Hoy, por ejemplo, creo que pueden llegar a Lanzarote 5 aviones de fuera de... 9 vuelos 9. internacionales, Jorge, los que vienen hoy a Lanzarote. 9. Son de Ryanair, vienen 4, y los 4 que vienen de Ryanair son de Inglaterra. De Inglaterra, de Manchester, Midlands, Londres y Cork. Después viene otro de EasyJet de Bristol. Y después también tiene un vuelo de Aer Lingus que viene de Dublín, y hay 2 más de Cóndor. Estos son turistas alemanes, uno viene de Hamburgo y otro de Frankfurt. Y después hay otro de Ryanair que viene de Milán. Eso aparte, con que hoy coinciden 2 vuelos, uno de Vueling de Bilbao y otro de Sevilla. Entonces, claro, estas noticias son interesantes. Sí, son interesantes. Lo que pasa, como bien me decía Paco Martínez, el vicepresidente de Azolán, los aviones están viniendo muy vacíos. No, claro. Van viniendo algunos por debajo de la mitad de la capacidad. Pero, Jorge, el hecho de que vengan significa que ¿Que pueden venir? porcentaje, no, y que un porcentaje de ocupación tienen como para que les salga, Sí. para que les No, salga de también momento rentable. tampoco, pero por lo menos están abriendo... Me lo hacen para abrir el camino. Para abrir el camino. Y otra buena noticia hacen de rompehielo. Pero hay una cosa importante. Yo ayer hablaba con empresarios turísticos. La ocupación media a día de ayer, hoy no he preguntado, a día de ayer era el 8 o el 10% Sí. de los pocos hoteles que han Sí, abierto. Oye, Es decir, después estamos algo- hablando de hoteles de 300, 400 habitaciones que tienen escasamente 10 habitaciones. sí. Pero algo curioso que también hablábamos con los mismos empresarios turísticos, que por ejemplo el fin de semana tenían una ocupación aceptable. Llegaba el lunes Sí. y se vaciaba. Una cosa Sí, llamativa también, hasta el fin de semana en algunos llegaron a tener hasta el 20%. Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos hablando de cantidades mínimas. ¿Por qué Hombre, se el mantienen 20% son pero 80 don habitaciones. Pedro, ¿cómo se puede mantener abiertos esos hoteles que están perdiendo, lo sé, porque he hablado con los empresarios, bastante dinero? Bastante dinero, porque abrir un hotel tiene su coste ya de por sí. Y luego, si encima no tiene clientes, No, y mantener el empleado, porque un hotel con poca gente o mucha gente necesita un número de empleados mínimo. Claro, y esto, por ejemplo, esto anima, es decir, que haya vuelos que estén viniendo de Londres, cuando Londres nos tiene todavía vetados, digamos, a Canarias, ¿no? Como destino seguro ahora mismo.
pero que estén viniendo vuelos sirve para, porque por ejemplo yo oí también que Reino Unido está planteándose ya en sus aeropuertos hacer los test estos rápidos, los de tardan 15 minutos, con lo cual sería muy buena noticia. Están haciendo pruebas. Están haciendo, y claro, y es En posible Giro. que yo qué sé, que en una semana, tanto Alemania como Reino Unido abran el grifo y creen corredores sanitarios, pero lo que sí que es lógico es que yo, si soy empresario hotelero, lo que no puedo estar a ver si abro, cierro, no, Claro. tienes que pisar sobre seguro, saber que efectivamente la temporada de invierno la puedes salvar algo, con una ocupación más o menos que te permita vivir, pero si no, no vas a abrir el hotel para 4 buenos, uno que viene de Bristol y otro que viene de otro lado. Hoy hemos hecho una entrevista a la presidenta del Cabildo que saldrá mañana en la segunda parte de Café de Periodista. Dolores Corujo habla de muchos temas y uno de ellos precisamente era el del COVID, ¿no? Y también habla de los test en origen, porque como bien sabe, ella y también el propio presidente del Gobierno de Canarias eran partidarios de que esos corredores seguros con la puesta en marcha de los test. Pero ciertamente le preguntábamos por qué no se han puesto todavía, porque está defraudando al sector turístico, porque es que puede ocurrir que si para poder salvar medianamente de aquella manera, es decir, los hoteles que han abierto pues parte de la temporada turística de invierno, otoño-invierno, es que tengamos corredores seguros. No, y a ver, antes era 50 casos por 6.000 habitantes. Canarias ahora mismo no hay ninguna isla que esté por encima al contrario, está por debajo. Mucho con lo menos. cual, es decir, si ya hemos rebasado el máximo, o sea, estamos por debajo del máximo, lo lógico. Lo que pasa es que eso se mide cada X tiempo, ¿no? Los sí, semáforos o incluso el sacarte de lista Pero negra. me refiero, Pedro, a que igual que, pues eso, se le infla el pecho al presidente del Gobierno de Canarias, a Alberto Torres, en decir que se ha bajado el listón de los 50, pero, pues aprovecha esa circunstancia para seguir exigiendo. ¿Cuánto tiempo se lleva reclamando por parte del sector turístico, de la planta alojativa y de todo el sector en general, incluso ofreciéndose a costear el 50% del coste de los PCR en origen y en destino, pidiéndosele al Gobierno de Canarias e incluso que se le pidiera al Gobierno central? Desde el minuto 1, prácticamente. Bueno, ¿por qué no lo han hecho? Vamos a ver, lo que vamos a ver mañana, esto es simplemente un extracto muy pequeño de la entrevista que le hemos hecho a la presidenta del Cabildo hoy. Y le vamos a preguntar mañana precisamente por qué todavía no se ha hecho a día de hoy los test en los aeropuertos. Es corredores seguros en destinos seguros que nos permitan que las personas que nos visiten tengan un test previo y aquí en destino hacer nosotros lo que corresponda. Cuando salgan. Evitaríamos las cuarentenas, evitaríamos y también poner en valor. Y es partidario de hacerlo también a los que vienen de la península, porque también en la península tenemos un problema. Eso lo van a tener que escuchar mañana, porque es importante saber si se va a exigir también los test en origen a las personas que viajen desde Madrid o de otros aeropuertos donde el COVID ha atacado muy duro a esas comunidades. Hombre, ¿no? es que Madrid o Navarra o incluso Cataluña son prácticamente la zona cero de la epidemia, de la pandemia a día de hoy en todo el territorio nacional y están probablemente al mismo nivel que pueda estar Francia o pueda estar Reino Unido o pueden estar otros países, incluso otros países están mucho mejor, ¿no? También habló de los centros turísticos, doña Dolores Corujo, le preguntamos por qué no se aplican los ERTE si sigue la situación empeorando la llegada de turistas. Ya en el mes de septiembre pues ha sido prácticamente nula las entradas. Esto es lo que nos contestaba Dolores Corujo. Si esto sigue mal, ¿alguna vez el Cabildo se puede plantear la posibilidad de reducir plantilla para evitar la ruina de los centros turísticos? Bien. Si siguiéramos mal. Bien, miren, lo más importante, no se trata de mirar para el pasado reciente, porque yo llevo 1 año y 2 meses. No, se trata de contar la verdad. Y ustedes han hablado del milagro del consejero delegado. Y yo tengo la obligación de informar dónde está el milagro, que no es tal. Se llama eficacia, honestidad y transparencia en la gestión. Bueno, insistimos y mañana verán pues las réplicas de ella a las preguntas que nosotros le hacíamos, porque evidentemente nosotros hemos cuestionado, en este caso como otros empresarios turísticos, que lo lógico hubiera sido que se realizara ERTE, si no a toda la plantilla, una parte importante para reducir los costes. Pero Jorge, perdona, yo no voy a poner en cuestión las palabras de la presidenta, pero sí pongo en total y absolutamente que son cuestionables
las palabras del consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. Las cuentas que presentó el otro día en rueda de prensa en el Castillo San José eran una tomadura de pelo. No tenían en cuenta los cánones que se le debe a los diferentes ayuntamientos. Explicaba que los centros turísticos están siendo rentables, estaban dando incluso 216.000 euros de superávit porque se habían ahorrado costes. A ver, ¿no será mejor que haya muchos clientes que consuman mucho y que haya que ir a comprarle a muchos proveedores para gastar, para después cobrarle el sobrecoste a esos clientes, a esos visitantes, y hablar de que los centros turísticos son rentables con la única utilización de la restauración? Es tomarle el pelo a los ciudadanos, y que la presidenta incluso aplique el milagro, no, la honestidad en las palabras que vertió el otro día en esa rueda de prensa. Benjamín Perdomo, hombre, deja mucho que desear. No, porque yo lo que creo, Valentino, si tú coincides, en que se podrá mejorar, siempre las gestiones anteriores se pueden mejorar, y se puede mejorar el recorte en gastos, donde ve que hay más gastos se corta. Cuando hay tiempo de crisis, todas las empresas, aunque estuvieran más o menos bien gestionadas, siempre hacen más recortes. Pero eso se llama optimizar. Optimizar no al máximo los recursos en épocas de crisis. Pero la respuesta que ellos dan no responde a lo que la sociedad se pregunta. Muy bien, muy buena gestión la del señor consejero delegado. Perfecto. Pero ¿no sería todavía más lógico y mejorada la gestión esa si se hubiera aplicado los ERTE como se ha hecho en la totalidad de las empresas que dependen del turismo? Mira, hay una cosa que yo tengo perfectamente claro, y yo coincido con Pedro, es que las cuentas que presentó Benjamín Perdomo son una tomadura de pedo y nadie se las cree. Es decir, no hay que hablar mucho más porque causan, la verdad que son rojos. Y faltaron los 5 millones de canon del Cabildo, ¿eh? Sí, sí, y la de los ayuntamientos. Pero 5 millones. Lo han reducido. Sí, lo han reducido, no, lo han desaparecido. No les van a pagar los 5 millones. Mira, no le van a pagar nada. El Cabildo va a tener que inyectar dinero. Hombre, claro, causan sonrojos. Entonces, claro, a ver, veníamos de una bancarrota, que dijo Loli Corujo, que los centros turísticos estaban en bancarrota. Pero no hicieron la rueda de prensa, no entonces, se olvidaron. Resulta que los ERTE, ¿quién los paga? ¿Quién paga los ERTE ahora mismo? Porque los ERTE benefician. A ver, yo conozco empresas privadas que tienen trabajadores en ERTE y que incluso le complementan el 30%. Y era lo que pedía, era lo que se pedía para los trabajadores. Tú no estás agotando tu desempleo, como trabajador no estás agotando, y no está pagando la empresa, le está pagando el Estado. Y en este caso pagaría el Estado a los trabajadores de los centros turísticos. El 70%. Los centros turísticos, si querían, podían aplicarle un 30%, solo le pagaban el 30%, y el trabajador sabía que estaba obligado, o sea, la empresa está obligada a reincorporarte al trabajo, y encima solo está pagando un 30% por ti, y tú no estás, digamos, gastando parte de tu desempleo. Si eran todo ventajas para una empresa pública. ¿Qué pasaba? Que lo propuso Coalición Canaria, Pedro Sanginés, el diablo pero de sobre los todo, cuernos. yo lo que digo es, mire, ya hemos llegado a lo que hemos llegado, bueno, ya vamos a olvidarnos de lo de atrás. Pero a partir de ahora, vamos a suponer que siga la situación empeorando. No lo van a hacer, no tiene lógica que al menos se disminuya la plantilla, no se aplique el ERTE, no que se cierren los centros, estoy hablando disminuir la plantilla como están haciendo los hoteles que están abiertos, que están con el mínimo. Pero disminuirla te refieres con un ERTE. Con un ERTE, con un claro, ERTE, claro, ¿no? hombre, Porque claro. Explícalo bien. Aplicando un ERTE, un ERTE a esos trabajadores que sean innecesarios, porque ahora que están haciendo hasta los que trabajadores. no haya, Don Pedro, usted ha ido a un hasta que centro no haya turístico. cliente, hasta que no haya Usted va a un cliente. centro turístico, ¿qué están haciendo los trabajadores ahora? Yo que no he ido a ningún centro turístico, ¿qué Hombre, quieres pues que te podría diga? aportar algo. Pero digo esto porque ahora mismo los trabajadores del sector turístico pues, deben estar, pues no sé qué estarán haciendo. Mira, porque Jorge, ya no lo estén pintando otra vez. Acaban de sacar las paredes. un concurso, creo que lo sabes, para el tema de los sábados de jameos, que antes sabes que Sí. Toñín Coruja llevaba pues un Las tiempo noches de jameos, las noches de jameos, jameos. pues bueno, se llenaba jameos y nada, bueno, ha sacado incluso Toñín Coruja ha sacado un par de discos de actuaciones que han tenido durante, bueno, Yo he ido a durante unos alguna años. en la anterior etapa. Y siempre, yo también he ido, y lleno. siempre estaba lleno. Pues bueno, han sacado concursos, esa actividad, ahora la han pasado los viernes, Ujú. y bueno, y Yo ganó estuve hace 2 Toñín, meses aproximadamente, no me gustó nada la comida. ganó la Toñín comida. Corujo, Beni Ferrer también está, y un par de grupos Hay más muchos, yo estuve en un desconocidos. concierto de música lírica. Desconocidos, pero claro, bueno, Toñín Corujo al final han cambiado las condiciones un poco de Hay varios artistas ahora. hay varios Antes artistas, prácticamente lo tenían las exclusivo actuaciones Toñín. cada 60 días, o no recuerdo exactamente cuándo es. Se van turnando y eso no está mal, ¿eh? Y eso bueno, no está no mal. está mal porque participa más gente, pero de esos 4 que han ganado, Beni
Ferrer, Toñín Corujo, que al final desistió, pero después el resto tampoco es que cumpla ¿sabes? Con los criterios de música canaria, fundamentalmente para animar. Y bueno, ¿y eso quién lo ha decidido? Pues el señor Benjamín Perdón, para abaratar costes fundamentalmente en eso. ¿Con qué finalidad, con qué objetivo? Pues eso, abaratar costes, pero con el resultado de que ahora mismo eso no está funcionando, es decir, no funciona. Beni Ferrer sí, pero el resto pero a ver, no Beni ha funcionado. Ferrer, tú para ir al concierto de Beni Ferrer en las noches Ameo pagas 3 euros. Para ir a cenar sí pagas 70, yo no me acuerdo ni lo que pagué, pero bueno, X dinero. Yo vuelvo a insistir, la comida no me gustó, el trato espectacular, como siempre han tenido los trabajadores de los centros de horticultura y turismo, la red de restauración, siempre lo han tenido bueno. Pero con 3 euros de concierto, tú no mantienes abiertos los centros turísticos. Allí había personal suficiente, o lo que se consumió allí entre actuación y comida, cena y bebida, no mantiene lo que había allí trabajando ese día, no mantiene los centros turísticos, en este caso Ameos abiertos. No puede dar rentabilidad. Pero si además parece que queremos echarle la culpa de la situación a la actual corporación, no tiene ninguna culpa de la situación, porque evidentemente el que no hubieran turistas lo hubiera pasado a Pedro Sanginés o a quien hubiera actuado. A todo el mundo. El problema es si con Pedro Sanginés se hubiera tomado medidas para restringir más el tema de adaptar la oferta de trabajadores a la demanda, que es lo que yo creo que hace cualquier empresa. Mira, es lo que hace cualquier empresa y lo que ha hecho cualquier empresa que se dedica al sector turístico. Los ERTE serán ampliados hasta el 31 de enero. Y ha dicho la ministra de Trabajo que probablemente se van a volver a ampliar. Hasta Semana Santa casi como mínimo. Con lo cual, si metes a algunos trabajadores de los centros turísticos, los puedes llevar hasta Semana Santa. En Semana Santa los contratas otra vez y saben que, o sea, tú no puedes despedir a ningún trabajador. A medida que vaya aumentando la demanda, es obligado. No lo tienes que contratar, lo tienes que reincorporar. Exactamente, pero no lo puedes despedir. Bueno, ¿qué contesta la presidenta? Estamos haciendo un pequeño resumen, la presidenta del Cabildo, en la entrevista que va a salir mañana, sobre el tema del famoso trabajador que en este caso la Inspección de Trabajo ha sancionado al Cabildo con 30.000 euros de multa, o 25.000 euros de multa, por la irregularidad cometida por el Cabildo de poner un trabajador, pagarle el Cabildo y trabajar para la Fundación César Manrique. Lo que quiero decir ¿A qué achaca usted en que en 25 años un trabajador de una administración pública pueda trabajar en una institución cultural privada, en este caso la Fundación, por muy querida que sea y lo es por el pueblo de Lanzarote? ¿Sabe qué ocurre, Jorge? Pero que nadie haya dicho nada. Mira, es que primero, hay una hubo una amnesia, supongo, selectiva por parte de Coalición Canaria cuando gobierna durante 10 años. Pero voy a continuar con este discurso. Fíjese si son obsesiones, Jorge, que hay trabajadores que han estado y están en la misma situación. Fíjese si son obsesivos. Han estado con otros organismos, con otras entidades, con otras administraciones, con los propios centros turísticos. Es decir, que lo han hecho otros, que quiero decir que yo no he entrado a valorar, porque además la Fundación ha aportado tanto. César Manrique y su legado ha aportado tanto. Bueno, pues esto es lo que decía una parte, porque seguimos, le repreguntamos. Dolores Corujo es una persona correosa, ella sabe decir muy bien su discurso, lo tiene muy claro, y además, pues seguramente para su parroquia llega, ¿no? Es que está sancionado no porque estuviera trabajando en la Fundación César Manrique, está sancionado primero porque no estaba trabajando en el Cabildo, y después, claro que hay un montón de trabajadores que pertenecen al gobierno de Canarias y están en comisión de servicio en el Cabildo o viceversa, o en el Ayuntamiento de Recife o viceversa, o en cualquier otra institución. Es que la Fundación César Manrique no es una institución, y lo que no se puede hacer la presidenta, venir a justificar una cosa que no es real. No es una institución pública. No es una institución pública. Sí, es una institución privada. No es preceptiva de llegar a un acuerdo de ese tipo con una institución pública. Ya está. Y como es ilegal, se le sancionó. Y lo que tiene que hacer la presidenta es reconocer que se le puso una sanción, que encima que no es culpa de ella. Claro que no es culpa de ella. Que eso lo permitieron durante muchísimos años
Hasta Pedro Saginés y anteriores presidentes. Lo que le dije yo después, pero para eso tiene que ver la entrevista, don Pedro. Esto solamente es un cebito. Te puedo decir una cosa y no te lo tomes a mal. Tengo que sintonizar la televisión porque es que no sé hacerlo. Ah, ¿no sabes sintonizarlo? No sé, te lo juro. Es don que Pedro, vamos a tomar medidas serias aquí en esta tertulia. Bueno, vamos un momento a publicidad y vamos a hablar un poco de falta de alimentos en las personas más necesitadas. Bueno, vamos a hablar de alimentos, de la falta de alimentos en algunas familias. Y es verdad que hay contradicciones, porque después yo escucho en otros medios de comunicación que sobra alimentos en la isla de Tenerife, que no saben casi ni dónde colocarlo, don Pedro. Es que me acaba de llegar hace 42 minutos que han llegado al banco de alimentos, desde el Banco de Alimentos de Las Palmas al Centro de la Bocaina en Puerto del Carmen, o sea, al Ayuntamiento de Tía, cerca de 10.000 kilos de alimentos que van a ser repartidos por Protección Civil de Tía, por Volunti, los bomberos voluntarios, los trabajadores del Ayuntamiento de Tía, Cáritas Parroquial, voluntarios y el Banco de Alimentos de Las Palmas. Eso me acaba de llegar ahora. Pero eso es para toda la isla, se supone. No, eso es para el municipio de Tía, porque los bancos creo Lo que pasa es que sí colaboran, colaboran. Tú a lo mejor tienes una, bueno, pregúntale al próximo protagonista, pero tú tienes una ONG en Arrecife que necesitas alimentos y tienes demanda, y tú acudes a ellos y yo estoy seguro que van a colaborar. Bueno, vamos a aclararlo precisamente con Aduen Morales, que si no me equivoco, una especie de comisariado de la Asociación de Alimentos Argana Viva. Buenas tardes, Aduen, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, aquí como siempre a la batalla. A la batalla. Aduen, bueno, es que hay contradicciones. Nosotros dábamos la noticia, que también Pedro lo corroboraba días atrás, de que estaban los bancos de alimentos de Lanzarote vacíos, o que se iba a quedar vacío prácticamente en los próximos días si no llegaba comida. ¿Esa situación es real? Sí, así es. Esta mañana estábamos en la tertulia de O2 Radio y estaba hablando con un compañero a través de WhatsApp y nos comunicaba que no tenía noticia en absoluto de que le fueran a entrar recursos desde el Banco de Alimentos Oficial de Las Palmas. Entonces, si es que ha cambiado algo, pues lo desconozco, pero en nuestro caso, que no somos Banco de Alimentos, somos una pequeña asociación que lleva repartiendo desde que nos han confinado o desde que nos confinaron, pues nosotros en una situación es distinta, dependemos de los donativos en forma de alimentos, única y exclusivamente. Bueno, a usted le dan, para entenderlo a todo el mundo, me imagino que gente de Argana sobre todo, le dan alimentos para que ustedes a su vez se lo aporten a la familia directamente o lo llevan al Banco de Alimentos de Lanzarote. No, las familias que aportan son de toda Lanzarote y lo repartimos por toda Lanzarote y en épocas de confinamiento también llevamos recursos a La Graciosa. Entonces, las aportaciones... ¿Pero ustedes directamente o hay una asociación, hay un banco de alimentos de Lanzarote? Nosotros directamente, desde la Comisión Ayuda de Alimentos Solidaridad para Lanzarote y La Graciosa, nos encargamos de recepcionar y repartir. ¿Y ahora mismo cuál es la situación? ¿Tienen, no tienen...? No tenemos absolutamente nada. Hace tiempo que dejaron de entrarnos recursos en buenas cantidades, como pasaba al principio, y bueno, y lo que está pasando es que muchas familias nos escriben solicitando ayuda y lo que hacemos, intentamos pues que comunicarles de una manera de la mayor brevedad posible con el ayuntamiento correspondiente, porque no tenemos recursos para poder repartir. Aduen, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Para mí también es otro placer. Perdón, Pedro, perdón. Para reconocer también que somos un pueblo bastante solidario y porque hay mucha gente y sobre todo muchos empresarios de Lanzarote, muchas familias, muchos anónimos, muchos agricultores, incluso muchas tiendas que desgraciadamente han cerrado o incluso siguen abiertas, están colaborando muchas veces muchas de las veces que se tienen recursos para repartirlo, pues son precisamente esta gente la que aporta, ¿no? Los recursos que ustedes pues de forma casi particular van repartiendo juntos, también coordinándolo con servicios sociales. A mí me consta que de Arrecife, pero no sé si de otros lugares de la isla. Sí, así es. La verdad que Lanzarote es una isla muy solidaria. Desde que conocen nuestra labor, un montón de agricultores de nuestra isla han aportado su granito de esperanza para que nosotros pudiéramos ir repartiendo esa misma esperanza en forma de alimentos a todas las familias de Lanzarote y La Graciosa. Llámese la granja ecológica La Conejera Anteguise o la granja ecológica de don Emanuel Peláez en Tía.
o llámese empresas pequeñas también de Lanzarote que nos han dado dulces para repartir, como puede ser la pastelería Juan Bin Playa Honda, o empresas del sector de alquiler de vehículos, como puede ser Cabrera Medina, que nos cedió también un vehículo para que podamos seguir repartiendo por toda la isla de Lanzarote. La verdad que es sorprendente y muy bonito cómo nos unimos en esta causa todos los lanzaroteños para que ninguna persona pase por lo que están pasando muchísimas familias de Lanzarote. Y a ello, por esa misma razón estamos nosotros, estoy yo aquí. Yo tengo una duda. Buenas tardes, Aduen. Buenas tardes. Estaba diciendo Pedro que acaba de llevar casi 10 toneladas de alimentos a Tías, ¿no? Claro, pero Arrecife ahora mismo está sin stock, digamos. Entonces, sí. ¿Cómo es posible que donde está realmente el problema, estamos hablando ahora de solidaridad, y resulta que donde está el problema, donde están las mayores necesidades, ahí no hay alimentos, en cambio hay ayuntamientos que funcionan mejor y que tienen ahora alimentos o productos? Es decir, no entiendo cómo es posible que esto no se coordine de otra forma, de tal forma que los alimentos lleguen allí donde se necesite, donde está la población más necesitada, que es precisamente Arrecife, ¿no? Supongo. Yo creo que la necesidad está presente por toda Lanzarote. Ahora mismo están saliendo muchísimas familias que al principio les daba muchísima vergüenza pedir, y es el mensaje que nosotros siempre transmitimos, que de la vergüenza ni se vive ni se come. Entonces, la verdad que desconocía que hoy hubieran recibido alimentos en Tía. Es una noticia de última hora, ¿eh? Ah, ok, pues mira, la verdad que me alegro, porque la necesidad está presente en toda la isla. Y no sé si el resto de los bancos de alimentos de Lanzarote han recibido, porque según tengo entendido eso está coordinado desde Gran Canaria y se reparte a todos los bancos de alimentos oficiales de la isla. Bueno, pero quería hacerte una pregunta, ya vamos terminando. Sí, el tema de la coordinación, ya que te han preguntado por el tema de Arrecife, y antes te lo pregunté, lo que pasa es que no lo saltamos, la coordinación con servicios sociales Arrecife, a mí me consta que es casi total y absoluta, y después a mí sí me gustaría completar la pregunta con los recursos que podrían aportar instituciones que tienen ahora remanentes, que se les ha autorizado a invertir, y que a lo mejor lo que tendrían que hacer desde mi punto de vista es que no haya ni una sola familia en Lanzarote que pase, como mínimo que pase hambre. Después pero ya ¿realmente Aduen cree que está pasando hambre alguna familia en Lanzarote hoy? Hambre, ¿eh? Sí, lo que estoy hablando, hambre, sí, es que no tenga para comer ellos y sus hijos. Casualmente, perdón que te interrumpa, anoche o anteayer noche me escribió una madre que nos conocía, que nos sigue en las redes sociales y que le daba muchísima vergüenza pedirnos, y me tuve que enterar a través de otra vecina que la señora le daba tanta vergüenza que con los 4 mendrugos de pan que tiene en la casa es con lo que alimentaba a sus hijos. Y cuando se puso en contacto conmigo se echó a llorar. Decía, Aduen, yo les conozco, sé lo que hacen, sé que llevo muchísimo tiempo haciendo esto, pero es que me da tanta vergüenza pedir que prefería ella quitarse el pan de su boca, como muchísimas madres están haciendo, antes que pedir. Y casualmente en otro municipio también ha pasado lo mismo, que una persona me comentó, que me escribió a mi WhatsApp, que prefería morirse de hambre antes de verse en una cola pidiendo comida. Pero, estimado, perdóname, es que yo creo que eso es un error. Pedir comida o pedir alimentos o pedir ayuda no tiene por qué darle vergüenza a nadie. Eso es un derecho, entiéndanlo, eso es un derecho. Y además porque de otra cosa no puede pasar en cualquier momento a cualquiera. Por eso, pero que no tienes por qué abollornarte por pasar miseria, no es ninguna vergüenza. Es una necesidad. Eso es lo que le transmitimos a todas las familias, es que cuando ayudamos y nos dicen, nos preguntan qué pueden hacer por nosotros, les pedimos que cuando su situación mejore, que continuemos con la cadena solidaria y que ellos ayuden a otras personas, nada más. Que hoy nosotros estamos ayudando y mañana podemos ser las personas, nosotros los que pidamos ayuda. Ese caso lo tuvimos con otra chica que en su momento nos dio bastantes alimentos que llevamos también a Calor y Café, y hoy en día no tiene casa y nos pidió ayuda de alimentos. Entonces la vida es así, en algunas ocasiones de cruel. Entonces no tengan vergüenza, porque pedir ayuda no es para pasar vergüenza. Hay gente que nunca creyó que podía estar en necesidad de pedir ayuda. Claro, hay gente que nunca lo creyó. Pero que tampoco conocíamos esta situación. Claro, no, pero ya ocurrió en la otra crisis, en la crisis de 2018, que también fue dura en muchas familias. Bueno, 2008. 2008, perdón, 2008 y ahora, ¿no? Claro, ese es el problema, el perfil hay mucha gente que ha estado en la vulnerabilidad durante mucho tiempo, y eso es lo complicado de todo esto también, que el sistema ha sido incapaz de sacarlos de esa situación.
Lo que pasa es que ahora, con esta crisis, lo que estamos viendo es que gente con otro perfil, gente que tenía sueldos, que tenía trabajo, etcétera, etcétera, se ven ahora en la necesidad y son precisamente a los que le da vergüenza. Necesitan ayuda hasta gente que está en ERTE, según nos comentaba Aduen. Hasta gente que está en ERTE. ¿Eso es verdad lo que dice Pedro, Aduen? Sí, así es que hemos visto que los perfiles de las familias en Lanzarote han cambiado muchísimo. Ahora hay familias que han dejado sus viviendas para no seguir acumulando deudas con la parte arrendadora y se han ido todos a vivir un mismo piso y todos a lo mejor en un núcleo nuevo familiar de 8 o 9 en una misma vivienda con un ERTE o con 2 ERTEs no se mantienen y es una situación muy complicada. Es cierto que estamos viendo nuevos perfiles. Recientemente, cuando estaba, como soy voluntario también en Cáritas, preparando unas cositas, nos había llamado una señora en sus 70 y pocos años que no sabía dónde ir porque era la primera vez en su vida que se veía en esta situación, que nunca había requerido de servicios sociales. Y como bien dice Pedro, es cierto, nosotros estamos en contacto con servicios sociales de diversos ayuntamientos, entre ellos Arrecife, que la verdad que debo de agradecerle a María Jesús Tobar la maravillosa labor que hace de cogerme el teléfono a las 1, a las 2 de la mañana. La verdad que soy insufrible, pero la verdad que chapó. Eso ya no lo paga un sueldo, eso lo paga el maravilloso corazón, solidaridad, empatía que tiene la concejala. La verdad que cuando mando un WhatsApp a la 1 de la mañana y la informo, tenemos un caso de emergencia, me llama, dime, dame el teléfono, mañana la llaman, es que digno de admirar. Pues bueno, Aduen, en cualquier caso, una llamada de solidaridad, en este caso a los voluntarios, para poder, a las personas, a las familias que tengan esa posibilidad de poder entregar esta comida. ¿Dónde tendrían que dirigirse, en este caso, a tu asociación? ¿Qué tendrían que hacer? Bueno, nuestra asociación, el Movimiento Vecinal Argana Viva, en nuestra página de Facebook hay diversos teléfonos, se pueden poner en contacto con nosotros vía WhatsApp. Y si quieren hacer alguna compra, nosotros podemos retirarla como hemos hecho durante el confinamiento, dejan una compra a nombre del movimiento vecinal, yo la retiro, los compañeros Riwa, María, Yolanda, que son parte de la comisión, preparan las cajitas y yo reparto con mi coche, que es lo que íbamos haciendo los últimos 7 meses. Entonces, a todos los que nos estén viendo, pedirles un pequeño esfuerzo, un pequeño... una pequeña más de solidaridad para poder llegar a todas las familias. Solamente pedimos eso. Sabemos que es una situación bastante complicada, pero queremos que sea un poquitito más fácil para todas esas familias que lo están pasando extremadamente mal. Pues muchas gracias, que mucha gente te estará viendo y espero que algunos por lo menos que puedan, pues presten ese granito de arena o aporten ese granito de arena que poco a poco, si todos ayudan un poquito, se hace una montaña. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por... Saludos. Pedro, ¿tú querías decir algo? No, ya que lo está despidiendo, pero quería darle las gracias, hombre, por cómo es. Yo me meto muchas veces con él, pero porque es amigo y hace una labor encomiable. Y no solo en esto, porque la verdad es que, como decimos aquí, una persona, se dice otra cosa, pero yo voy a decir una persona bastante inquieta, también es de los que está al frente de la Asociación de Lanzarote Limpia, que están también con voluntariado y desde hace mucho tiempo limpiando el litoral de esos microplásticos, de esas basuras, denunciando todo ese tipo de proliferación en la costa conejera, ¿no? Bueno, vamos a tener que irnos ya, pero Valentín, ayer estuvimos con el alcalde de Aría, en este caso con Alfredo Villalba, del Partido Socialista. Como tú sabes, ahí gobierna el Partido Socialista con Coalición Canaria, es el único municipio donde gobierna en Lanzarote Coalición Canaria. Y lo que les costó, ¿no? Y empezó, y lo que le costó. Y fue una carambola, ¿no? Lo que se produjo allí. Y más bien fue por el empeño de Pepe Torres, de que quería ser el alcalde, porque así lo había pactado, según él, con el Partido Socialista, al prestarle los votos a Dolores Corujo, a Dolores Corujo, entre comillas, prestarle, porque puso las papeletas del PSOE en su papeleta a la alcaldía de Aría por lo que es la plataforma municipal de Aría, creo que se llama, ¿no? Sí, la del PPH, sí. Sí, bueno, en definitiva, el rum que llegaba, el rumor que llegaba el fin de semana es que había movimiento, que hay gente de Coalición Canaria que tiene miedo de que el propio Villalba pues no ceda la alcaldía como estaba comprometido con el acuerdo en el 12 de julio. La alcaldía Taiserin era, ¿no? 2 años al Partido Socialista y 2 años, en teoría, en su momento iba a ser Marcia Acuña, pero después ya no. Pero él ha dicho que estos son gente con mente calenturienta, que él va a cumplir. ¿Usted hombre, yo creo que la historia y los precedentes dicen bastante al respecto de
de cómo han funcionado los pactos está inserida. Yo creo que son pocos los que finalmente se han cumplido, Jorge. O sea, que hayan durado los 4 años de la legislatura y que a los 2 años... Pues, Valentín, ayer dijo que el 11 de julio del próximo año, o día antes o día después, va a dejar de ser alcalde del partido. Largo me lo fía. Pero lo digo mire, ayer, ¿eh? Es verdad que él reconoce, y yo también lo he dicho aquí, que estas cosas nunca se sabe. Que de aquí a allí pueden pasar muchas cosas. Pero la pregunta que yo dejo en la mesa, ¿el pacto entre coalición y PSOE está funcionando en Aría? Yo creo que a nivel institucional está funcionando. Lo que pasa es que hay muchos condicionantes. Va a depender mucho de cómo termine, en qué plazo termine el acuerdo con la Cueva, quién quiera vender el acuerdo de la Cueva y lo que va a beneficiar al municipio de Aría. Y después hay condicionantes externos, la mala relación. ¿Usted cree entonces que el acuerdo de la Cueva puede tener incidencia en lo que está ocurriendo, esos rumores? Estoy seguro. Y otra cosa, ¿quién está capitalizando de alguna forma cualquier actividad en el Ayuntamiento de Aría? El alcalde. Es decir, es que el municipio pequeño... El alcalde, ¿y quién le está apoyando? Loni Corujo, la presidenta. Y después ayer lo negó, pero yo de buena fuente dentro del Partido Socialista sé que Alfredo está bastante inquieto porque Aría, y yo quiero mucho a Aría, la respeto mucho y creo que es un ayuntamiento de mucha enjundia que ha sido muy importante en la historia política de Lanzarote, pero Alfredo quiere venirse para el puerto. En ese ayuntamiento, donde es verdad que ahora tienen un teniente alcalde, que también Benjamín Perdomo fue fichado, a lo mejor con vistas a ser posible candidato, pero que Alfredo ahora se presenta con el aval de ser alcalde y que yo creo que por lo menos gestionar no lo ha hecho mal. Hombre, yo creo que Aría, sinceramente, creo que no ha funcionado mal con este pacto, sinceramente, porque creo que Alfredo ha marcado su impronta, el grupo, es verdad que al irse Marcia Acuña, ha descabezado, Coalición Canaria no quedó tiene, descabezada de alguna manera, nadie. Pero también yo creo que Marcia Acuña acierta, porque Marcia Acuña ya no quería seguir estando ahí otros 2 años. Pero yo creo que ha sido uno de los grandes errores de Coalición Canaria, dejar ir a Marcia Acuña, que es uno de los valores. Pero ¿cómo lo vas a amarrar si es una decisión voluntaria? No, Marcia Acuña también es una persona que tampoco se quería quemar. Marcia Acuña puede ser candidato a cualquier sitio todavía, ¿eh? Es que todavía puede dar vuelta a las cosas, y no descarten ustedes que si las cosas se complican mucho para el sector, digamos, para entenderlo, oficialista, que puede encabezar pues Pedro, Migdalia, David, el oficialista. El oficialista, bueno, o el alternativo. Y el alternativo sería Osvaldo y tal, a lo mejor la figura de intermedia podía ser... y yo creo que por ahí van un poco los tiros también, ¿eh? Yo creo que finalmente terminarán reenganchando. No está nada claro todo porque ya tal, pero si hay alguna posibilidad puede ser también yo esa. No por nada, yo muchas veces no acepto las actitudes, por ejemplo, que tuvo Marcia Acuña cuando dejó de ser alcalde y parlamentario y abandonó. A mí esas cosas no me gustan. Yo creo que si tú te presentas es para estar los 4 años, donde te pongan los ciudadanos. Pero si el pueblo... él ganó las elecciones, ¿eh? Si él la ganó y le tocó la tenencia de alcaldía, fue el autor del acuerdo con Alfredo y se fue. Bien, porque no por nada, él también, yo creo que ese acuerdo, pero claro, precisamente ese acuerdo... Pero ese acuerdo fue gracias a él, Pedro. O sea, por mucho que después se haya ido, pero se fue. Hay una generosidad... Con todo el cariño a Marcia Acuña, hay una generosidad al dejarle la alcaldía al Pero es cierto que, como bien dice Pedro, ese acuerdo que próximamente se firmará, se calcula que la próxima semana, más tardar la otra, se podría firmar ya el nuevo acuerdo entre el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Aría, por el cual el Ayuntamiento de Aría recibiría pues en torno a los 10-12 millones de euros, en comparación al 3 o 4 más. 3 o 4 más en comparación al que había firmado el anterior. Evidentemente, esto también se ve desde Coalición Canaria como una operación política por parte del Cabildo de Lanzarote para encumbrar al alcalde, que es Alfredo Villalba, que es del PSOE, y de alguna manera con aquello que le gusta tanto a Carlos Espino y a Dolores Corujo, oye, darle un cogotazo a Pedro Sanginés, es decir, mira, se podía conseguir más dinero. Pero que todo el mundo sepa que ese dinero, sea poco o mucho, es dinero de todos los lanzaroteños, es decir, que también
tiene que, también el Cabildo tiene que luchar por los intereses de Porque todos tú los no crees sanroteños. que esta mejoría en el posible acuerdo sea también obra a que como los centros turísticos van tan bien, gracias al milagro de Benjamín Perdomo, le puedan dar más dinero a Aria. Esa es una. Y otra, Coalición Canaria, ¿sabes qué está diciendo? Que el remanente que hay en el Cabildo, ahora que te dejan utilizarlo... 100 milloncitos nada más. 100 millones, pues bueno, pues mira, es decir, si no tienes 100 millones tampoco puedes gastar 100 millones. ¿sabes? Pero lo van a utilizar siendo gestión de Pedro Sanginés. ¿Tú crees que lo van a utilizar? Yo renunciaría. Como han hecho con otras muchas cosas. A lo mejor 2 o 3 se van para Estoy seguro que me vas a dejar leer este mensaje. No tenemos que ir, venga. Dice, Tinajo no tiene problemas con el Banco de Alimentos. Cuando falta algo, lo compramos con fondos propios. Es el alcalde de Tinajo, que seguramente está viendo este programa. Dice, también hemos recibido alguna donación de un parlamentario y de algún privado, y si tienen alguna necesidad, por ejemplo, esta asociación, que lo llamen. Así que mensaje mensaje desde Tinajo, en este caso desde la alcaldía de Tinajo, de Jesús Maggi, que siempre está atento precisamente a este tipo de casos y a este tipo de programa. De programa, no, es la última hora, creo que nos ve cuando llega o nos escucha. Creo que el cariño yo creo que nos escucha, es mutuo. más que vernos. Pues lo dicho, Valentín, muchas gracias. Gracias, Jorge. También a don Pedro Martín, duerme usted mucho, don Pedro, que se le ve cansado, usted ha trabajado mucho hoy. Es el cambio del clima que me tiene aunque un poco descolocado. está la gente durmiendo mal, ¿eh? Sí, Algunos duermen mal porque se acuestan La tarde. preocupación. Bueno, vamos, mañana nos vemos a la misma hora. Buenas tardes.